Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con el veranito asomando, ¿ya llegó o no? Llegó esta semana. Muy buenas tardes, Franco, ¿cómo estamos? Hola, Orián, ¿cómo estás? ¿Cómo está nuestra querida audiencia? Verano y acá en La Patriada, y mejor dicho, en el Café de los Patriotas, nos tratan muy bien. Entonces, cuando llegamos, tenemos mucha suerte. Yo creo que no son las condiciones de todos los laburantes. Acá tenemos una cocina de lujo para pedir un refuerzo energético, porque hace falta. Y a veces también uno llega con algo de sed y tiene que acudir, obviamente, a los servicios 5 estrellas del Café de los Patriotas. Más en estos días de sol. Más, pleno. sí, tenemos como no un cheque en blanco, pero tenemos ahí como un pequeño permitido. Igual nos escuchan de todos lados y hay que decir que el clima en el país no ha estado en todo el país igual. Eso es verdad, muy porteño lo mío. Ustedes Soy saben. francesa, pero muy aporteñada. Viste que Buenos Aires es así, es como hay una fuerza centrífuga que te deja adentro Sí. y cuesta, o te expulsa. Son Sí, las una dos. cosa o la otra. En Francia también pasa con eso, con París. Claro, bueno, De- sí, a mí no, una ciudad que no me ha acogido. No. ¿No? Tengo feos recuerdos de París. Ay, qué Sí, triste, sí, claro. Bueno, cuando la gente me dice, he tenido la oportunidad, he viajado a Francia, mi primera pregunta siempre es, ¿te trataron bien? Porque sé que, en particular los parisinos, son capitalinos, entonces tienen, bueno, por supuesto, una mentalidad acorde, y sé que a veces es bastante, una mentalidad bastante expulsiva. Ni Pero, hablar de los roedores, ¿no? bueno, son nuestros vecinos. No, pero quería contar que en la Patagonia, en mi amada Patagonia, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, hubo unos vientos huracanados la semana pasada que han dejado destrozos gravísimos, absolutamente. casi históricos, los récords de ráfagas, así que bueno, para tener una visión un poquito federal también de... Claro, que no se hablaron de tanto nuestros como cuando hay oyentes. algún viento fuerte acá en Capital, ¿no? Correcto. Seamos sinceros. Bueno, no solamente vamos a estar hablando de la Argentina, ustedes ya saben, ya conocen el programa o no, entonces les cuento ahora, por supuesto que pensamos en nuestra queridísima Argentina, pero siempre en la relación al mundo. ¿Hay motivos para preocuparse? Bueno, para ocuparse, sin lugar a dudas, con los movimientos de Estados Unidos en la región, que es también síntoma de época, ¿no? No es solamente el despliegue militar frente a las costas venezolanas, que esto sí nos tiene que preocupar, pero también nos tiene que ocupar esa doctrina Monroe versión actualizada. Ahora le dicen 3.0 podría ser. Don Roe, le dicen ahora en los medios. ¿Cómo? Es una contracción, Don Roe, que es una contracción de Donald Trump y Monroe. y Monroe, efectivamente. Esto ya empezaron a utilizar esa No lo palabra. había oído. No, me parece que se instaló más bien en los diarios estadounidenses. Ok. Apenas asumió Donald Trump, no sé si no fue portada en su momento de New York Post. Y recientemente también varios diarios yanqui de mucho alcance, como The New York Times, han recuperado esa palabra, ¿no? Que busca, en algunos casos, busca instalar y normalizar la idea de la estrategia de política exterior que está teniendo Donald Trump. Pero en otros casos también busca denunciar, digamos, dejar en evidencia lo que está sucediendo desde que asumió Donald Trump. Así que hoy nuevamente, y es muy importante dedicarle tiempo y análisis, vamos a viajar al Caribe, vamos a viajar a Venezuela, vamos a tratar de entender qué hay detrás de esa avanzada estadounidense, qué es lo que están buscando allí en Venezuela en particular, pero no solamente. Y vamos a hablar de más cosas,
Por ejemplo, la securitización de la política migratoria acá en el país. Acá en la Argentina, señores y señoras, y eso tiene todo que ver con decisiones que se dieron a conocer en las últimas horas, en los últimos días por parte de este gobierno. También vamos a hablar de, ¿cómo podríamos decirle?, la militarización de la política de defensa. Sí, es una buena forma de llamarlo y el retroceso del consenso democrático de la conducción política de las Fuerzas Armadas, de la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Este es un momento para hacerse estas preguntas. No son cambios menores, no es simple maquillaje, ahí hay intenciones, o al menos esto vamos a tratar de desmenuzar. Para todas esas temáticas que estamos nombrando vamos a tener entrevistados, gente que sabe. Acá Franco sabe mucho. Yo no sé mucho, pero sé hacer preguntas, que es lo que... La forma de saber. Que es una forma de saber. Así que le vamos a preguntar a quienes saben realmente en detalle los pormenores de esos grandes desafíos. También vamos a intentar pasarla bien, ¿por qué no? ¿O no? No me van a decir que un miércoles a las 18:10 no quieren pasarla bien. Vamos a tener un paneo un poco más amplio de lo que estoy diciendo. Vamos a hacer referencia a varias decisiones de política exterior que se tomaron desde la Cancillería argentina y que siguen conformando un mapa de ruptura con políticas históricas de Estado, ¿no? Lamentablemente ese es otro tema y desafío que hemos traído muchas veces a la mesa y que tendremos que seguir trayendo a la mesa, porque ahí hay una ruptura para observar que ya está teniendo consecuencias y que las va a seguir teniendo. Votaciones en las Naciones Unidas, decisiones, por ejemplo, de trasladar una embajada de Tel Aviv a Jerusalén en medio de un genocidio en Gaza, una cantidad de cosas que también vamos a estar charlando y tratar de ordenar un poco. Y eso, vuelvo a lo importante, pasarla bien. ¿Qué te parece, Franco? Siempre acá en Sin Pasaportes, en las 10, 12 ediciones que vamos, siempre la hemos pasado bien, así que los invitamos también a que nos dejen comentarios, los que están ahí viéndonos por YouTube, que los estamos leyendo, déjennos comentarios, críticas, lo que sea. Este es nuestro sueño, tener como un pequeño intercambio con la audiencia. Pueden mandar mensajes, audios, los escuchamos, nos pueden escribir a través del chat de YouTube, pueden ver estos rostros hegemónicos increíbles en pantalla. Lo estoy diciendo obviamente con tono de sorna, pero ya me estarán conociendo. Y todo esto, queremos saber qué están haciendo, qué están pensando, si quieren reaccionar a algunas de las entrevistas que vamos a hacer o del temario, reaccionar al temario que hemos hoy elegido para ustedes, para nosotros también. Bueno, háganlo por favor. Y también un me gusta para romper el algoritmo, que es muy gorra. Claro, un me gusta. Nosotros compartimos después los contenidos, lo mejor de lo que se ha hecho en el programa queda grabadísimo en YouTube y ahí también les vamos a invitar a que compartan en YouTube y en Instagram. Bueno, con todo esto dicho, arranca entonces un nuevo Sin Pasaportes. Sin Pasaportes, un programa internacional. Recién en el inicio del programa mencionábamos la palabra Don Roe, ¿no? Como una contracción de Donald y Monroe. Más allá de los términos que se puedan utilizar, lo cierto, y en ese sentido la expresión tiene el mérito de dejar en claro un objetivo, una ambición renovada que estamos observando por parte de Washington por ordenar el tablero geopolítico del continente y garantizarse también acceso privilegiado a los recursos naturales que tanto abundan en nuestra región. Todo envuelto en un discurso de lucha contra la inmigración ilegal, el combate contra el narcotráfico y más recientemente también el narcoterrorismo, ¿no? Una categoría que parece habilitar casi cualquier cosa, incluso por qué no evaluar opciones militares contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y ahí vamos
Ahí vamos, al Caribe, a Venezuela, al despliegue militar estadounidense, a lo que significa para Venezuela, pero para la región en general. Para eso está con nosotros Oscar Laborde, ex embajador de Argentina en Venezuela, expresidente del Parlasur y actual director del Instituto de Estudios de América Latina. Muchísimas gracias por el contacto con Sin Pasaportes. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, ¿cómo están? Oscar, Estados Unidos, yendo a lo más reciente, digamos, designó el lunes de manera oficial al Cartel de los Soles como organización terrorista en paralelo a una serie de movimientos que está dando ya desde hace varias semanas en la región, como el enorme despliegue, por ejemplo, de fuerzas militares en el Caribe, en fin. ¿Qué, en tu opinión, está buscando concretamente Washington con este movimiento? ¿Presión, aislamiento de Venezuela, cambio de régimen, como dicen otros, control de recursos? ¿De qué se trata? Creo que hay que encuadrar un poco esta situación que se genera con Venezuela, pero también con Colombia, con Brasil, con México y hasta con Panamá, ¿no? Estados Unidos está en declive, tiene su hegemonía en cuestión y le ha aparecido como antagonista no otro imperio que disputa con él, sino un sur global, a diferencia de los anteriores acontecimientos. No había dos hegemón que pujaban, cada uno con sus aliados. Ahora aparece un hegemón en declive con sus aliados, que es Estados Unidos, y un mosaico de otros países emergentes que articulan entre sí, pero que no tienen un jefe. Claro, tienen un primus inter pares, se podría decir, que es China, pero que no tiene China la tarea ni la obligación, ni la posibilidad de negociar por los demás. Porque puede arreglar Xi Jinping con Trump, a Turquía, a la India y a Vietnam, obviamente no tiene por qué obedecerlo. En ese declive relativo, donde todos los parámetros así lo marcan, la participación en el mercado internacional, la cantidad de patentes que se inscribe, la cantidad de ingenieros que se reciben, el retroceso que está teniendo en lo industrial, que era su fuerte, la derrota que está sufriendo en la carrera tecnológica, hace que mire a América Latina con más atención. Está muy bien traer la doctrina Monroe, esa idea de América para los americanos, que era América para los norteamericanos, y ahora adecuarlo con lo que propone Trump. Porque claro, ante ese achicamiento relativo de su influencia en el mundo, lo que hace es retraerse sobre América Latina e intentar disponer sin condiciones de los recursos, de los espacios geopolíticos y de los gobiernos. Entonces, lo del Caribe es claramente una amenaza a todos. Es sobre Venezuela, pero ahora queda claro que también es sobre Colombia. Claro que es sobre Nicaragua, sobre Cuba, pero también es con México, porque esta idea de los narcos, que ya se hizo con México la advertencia de que podría intervenirse, porque ahí hay carteles narcos que podrían ser terroristas, lo hizo con Colombia, y esta sugerencia de que también el Comando Bermejo o el primer comando y la capital en Brasil también podrían ser terroristas, abriendo la puerta, naturalmente, a una posible invasión. Es difícil adivinar qué va a suceder, pero que un coronel del ejército diga que lo van a matar a Maduro esta mañana descaradamente, que Trump diga por las buenas y por las malas, queda claro que la situación es muy preocupante y debe a todos advertir, ¿no? Que cuando recordamos el no al ALCA en Mar del Plata el 5 de noviembre nos decía la secretaria ejecutiva del Foro de San Pablo que el que cree que van a invadir Venezuela y que luego van a quedarse ahí nada más, bueno, es infantil ese análisis, ¿no? Claro. Quieren los recursos, quieren la posición geopolítica de Venezuela y sobre todo eso, quieren dar una lección hacia América Latina y tener presidentes obsecuentes. Bueno, tenemos la bufonesca actitud de Milei con Trump, así que es todo eso, pero hay que encuadrar lo que, aunque sea en declive, es muy peligroso este momento para que el imperio norteamericano quiera ocuparse de nosotros y sobre todo poner base. Es un cambio en la doctrina de seguridad de los norteamericanos, donde están instalando nuevamente bases. Claro. Trataron de hacer en Ecuador por los votos, no pudieron, lo están intentando hacer en Tierra del Fuego. Ampliaron sus cantidad de participantes en las bases de Panamá y en Puerto Rico. Claro. Así que un
poco ese es, aunque sea un poco largo la introducción, perdóneseme, pero eso es de lo que se trata. No, está bien, diseña el marco de la situación. Total. ¿Cómo estás, Oscar? Te saluda Franco Metaza. No sé si lo dijiste en la presentación, Orián, pero Oscar también fue no solo parlamentario del Mercosur, como Gabriel y yo, sino que también fue presidente del Parlasur, que además le tocó el año de la pandemia, ¿no? Fue el año 20 tu presidencia. Así es, sí. Así que, bueno, sí, es, siempre le ha tocado tareas difíciles. ¿Cuántos desafíos, no? Ser presidente del Parlasur en pandemia. Y cuando fue embajador de Venezuela, me parece que era un lugar donde costaba mucho también poner los zapatos, pero lo ha hecho con un gran embajador ha sido. Oscar, te llevo un poco a Venezuela, ya que has estado allá. Me imagino que como ex embajador todavía tenés como la temperatura de lo que sucede allá. Siempre se ha dicho que una de las situaciones que ha sido el fuerte de Maduro, que lo ha sostenido, que ha sido como su caballito de batalla, su as bajo la manga, era su alianza con los militares, ¿no? Con las Fuerzas Armadas venezolanas, que eso era como un gran elemento de poder de Nicolás Maduro. Te quería preguntar un poco cómo está eso hoy, cómo ves que esa situación, no solo cómo ves esa situación, aprovecho y te hago muchas preguntas en una, sino también independientemente de los funcionarios, del gobierno, de la élite de gobierno, cómo ves también el consenso social en Venezuela respecto de Nicolás Maduro y qué se percibe, ¿no? Que desde acá, ¿qué podés percibir que pasa allá? Mira, yo creo que efectivamente está declarada la alianza cívico-militar policial. Además, hay una doctrina que ha desarrollado en el caso de Venezuela que es la guerra de todo el pueblo, una cosa similar a lo de Vietnam cuando fue la invasión de los Estados Unidos. El ejército está cerrado en la defensa de la patria porque es muy grosero la idea de aceptar la invasión, ¿no? Está claro que hay una cantidad importante de sectores políticos, de dirigentes, de empresarios que no están de acuerdo con Maduro, que nunca han sido chavistas ni nunca lo serán. Pero es terrible admitir que vas a facilitar, vas a permitir, vas a convocar a una intervención militar, porque los propios gobernadores e intendentes de la oposición, me gustaría que se vaya Maduro, pero no quiere una guerra civil, mucho menos una invasión. Los comerciantes, industriales, tampoco. Entonces se ha generado una idea de defensa, de esto no, continuaremos por otros medios, pero esto no. Solamente ha quedado aislada María Corina Machado, que obviamente se le han dado un dudoso premio Nobel de la Paz. Todavía no se lo entregaron. No, será en diciembre, sí. Claro, pero se lo han concedido, para decirlo de alguna manera. Bueno, muchos premios Nobel de la Paz han sido artífices de guerra, ¿no? Sí, pero excepto este sector político, el resto de los sectores, yo sigo conversando con ellos. Yo hablo con Enrique Capriles, hice 2 viajes recientemente, y estuve con Enrique Capriles. Enrique Capriles es claramente opositor al chavismo, estuvo perseguido. Él es diputado actualmente y, bueno, dice claramente que no está de acuerdo con la intervención y que, bueno, que son, digamos, antipatriotas aquellos que sugieren eso. Hay una tensa calma, hay una impresión en la sociedad que sí está preocupada por el tema, pero la vida continúa, y sí veo una homogeneidad en ese sentido alrededor del gobierno de que se organice lo mejor posible, primero para impedir, en todo caso para resistir una intervención, que puede tener diferentes niveles, ¿no? Intervención, agresión, bombardeo, en fin. Todas estas diferentes tácticas que ha utilizado los Estados Unidos en el mundo en estos días. Pero lo que yo veo allá, unas Fuerzas Armadas cerradas, fuerzas político-opositoras que manifiestan públicamente que no están de acuerdo, y en lo privado les parece, la explicación es razonable. Dicen, yo no quiero una guerra civil. No quiero que vaya Maduro, pero no quiero el intendente Chacao, ¿no? Duque, del intendente Baruta, bueno, de Latillo. Son opositores, claramente, lo dicen. El gobernador de Cojedes, Alberto Galíndez, estuve con él. Bueno, está en la misma posición. Así que eso es lo que percibo desde acá y en algunas visitas que he hecho allá últimamente. ¿Ves una capacidad por parte de los actores regionales, los distintos países de América Latina, de consensuar
o de pensar una estrategia más unificada. Por ahora hemos visto expresiones, incluso de aquellos mandatarios críticos con la persona de Nicolás Maduro, como sería el caso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero que se plantan de forma muy clara, digamos, muy firme, en contra de la avanzada estadounidense, contra Colombia misma en este caso, pero contra Venezuela también. Entonces hubo expresiones, Boric, por ejemplo, muy crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, pero muy claro sobre rechazo a una intervención estadounidense, Lula, pero no estoy viendo todavía, no sé qué observas vos, una posible coordinación. ¿No sería además necesaria esa coordinación para frenar cualquier eventual experiencia injerencista ya está haciendo, pero cualquier aventura militar, terrestre, por ejemplo, en Venezuela? Te sumo también la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Totalmente. En general, los presidentes que se expresan, sobre todo Petro, Claudia Sheinbaum y Lula, lo hacen más bien por autodefensa, digamos, sobre todo por autodefensa. No digo que están sin convicción, pero esa idea que están los carteles en Venezuela, esa obviamente no se la cree nadie. Todo el mundo sabe que la droga de América del Sur entra por el Pacífico a los Estados Unidos. Por California, sobre todo, claro. Claro, eso está registrado, contabilizado, ¿no? Entonces, lo que pasa por el Caribe, la parte de Venezuela es una parte del oeste, que es la parte con Colombia. Pero sí, Venezuela históricamente no ha sido, lo hablaba con Toquertán el otro día, su esposa es colombiana, una gran preocupación de parte de él, no ha sido ni productora, ni elaboradora, ni exportadora de droga, ni gran consumidora. Entonces, lo que hace Petro es decir, si entra en Venezuela porque hay carteles de la droga, ¿qué podrán hacer en Colombia, donde claramente hay carteles de la droga, como en México? Y esto que comento, que es la mención del primer comando de la capital y del comando vermelho como potencial terrorista, es una advertencia que la gente de Lula dice, bueno, si se rompe esa barrera de intervención, sobre todo en América del Sur, donde nunca hubo intervención directa, bueno, ¿qué podemos esperar? Yo creo que es eso. Hoy no veo que haya en la región organismos que puedan homogéneamente contestar. No lo veo en la CELAC, no lo veo en la UNASUR, no lo veo en el Mercosur. Sí me parece que bueno, es la expresión de algunos gobiernos que están en sectores opuestos a esa derecha que convive con los sectores progresistas. Nosotros podemos ver gobiernos progresistas con gobiernos de derecha conviviendo en el continente. Y lo que estamos es en disputa. Nosotros estamos en una región en disputa. Entonces, no va a haber expresiones, lo pueden haber formalmente algunos organismos, pero bueno, me parece que lo de México, lo de Colombia, lo de Brasil tiene mucho peso, lo de Chile, ¿no? Pero sobre todo, digo, Colombia y Brasil, que son fronterizos con Venezuela, y México, que es fronterizo con los Estados Unidos, y por supuesto, en el Golfo de México tiene participación en el Mar Caribe. También hay mucha preocupación de las islas en el Mar Caribe, porque, bueno, semejante portaaviones allí, que está claro que es amedrentar, ¿no? Porque para llegar en aviones supersónicos de Estados Unidos a Venezuela no hace falta tener semejante demostración de fuerza. Eso lo hacen con esta idea que yo decía de poner bases. Esa es una base que va a quedar. Pase lo que pase en Venezuela, esperemos que no haya un conflicto bélico. Ese portaaviones se va a quedar ahí porque es como una base, no solamente para encargarse de Venezuela, si es que lo hiciera, sino para advertir, preocupar y alarmar a todos los demás. Oscar, ¿cuáles son los principales aliados de Venezuela hoy en el mundo? Mira, comercialmente, Colombia es un aliado comercial importante porque han reabierto las relaciones comerciales, por supuesto las diplomáticas están abiertas, pero ahí tiene naturalmente, porque hay muchos colombianos en Venezuela y muchos venezolanos en Colombia, y tiene una frontera grandísima, entonces hay mucho comercio con Colombia. Sería como nuestro Brasil. Sí, tal vez más estrecho el vínculo, diría, ¿no? Porque primero que hablan el mismo idioma, son productos de la Gran Colombia, los dos tuvieron a Bolívar como el padre fundador. Después porque la frontera es totalmente porosa, ¿no? Es como Salta con Bolivia, te diría. Nuestra Bolivia sería, por ejemplo. Es muy porosa, entonces son miles de kilómetros donde comercian permanentemente y después sí, hay muchas industrias, comerciantes, empresarios instalados en Colombia
venezolano y al revés. Después, obligado por el bloqueo, se ha volcado mucho a Rusia, a la India y a China. China, que busca tener presencia en América Latina, que es la gran preocupación que tiene Trump, ve en Venezuela, que está en América del Sur, una posibilidad de estar en América Latina. Así que también con China tiene un gran comercio. Con Rusia, claro. Lo tiene con Turquía, lo tiene con la India, compra medicamentos, venta por Bueno, Turquía es un jugador que está generando mucha cooperación en términos de defensa con un montón de países. Me imagino que con Venezuela no perderá la oportunidad. Claro, porque ellos ahí salen de aprovechan, digamos, su situación geográfica, estar ahí, ¿no? Por donde pasa el mundo, que es el estrecho del Bósforo, y además zafa un poco de estar en la OTAN, todavía no está aceptado en la Unión Europea, entonces coquetea con China, y sí, efectivamente yo creo que Turquía es un actor, y lo mismo que la India, como te decía, hay países emergentes. Ahora, todos estos países emergentes tienen cuentas pendientes con Occidente. África, por supuesto, imagínate la colonización y la esclavitud. Turquía, lo sucedido al final de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Bueno, la India, por supuesto, fue colonizada por Inglaterra. Entonces, todos los países tienen cuentas pendientes. China sufrió la humillación en el siglo de la humillación, justamente con la guerra del opio. Turquía yo lo veo como un actor, estuve recientemente invitado a Turquía, también estuve en China. Es un actor que a mí me parece que crece fuerte y tiene una ubicación geográfica y además ubicación de participación en diferentes organismos, porque está en los BRICS, pero está en la OTAN. Me parece que va a ser un jugador Turquía. Les recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando con Oscar Laborde, ex embajador de la Argentina en Venezuela, expresidente del Parlasur y actual director del Instituto de Estudios de América Latina. Oscar, voy a aprovechar tu conocimiento muy estrecho justamente de la política venezolana para preguntarte, desde acá la sensación es que hay un proceso político viciado desde hace tiempo en Venezuela, más allá, digo, de la presión que pueda ejercer Estados Unidos, que no es nada menor en esa ecuación, pero digo, no es todo tampoco. ¿Cuál podría ser una salida a esa encrucijada en la que parece cristalizada la política venezolana? En tu opinión y conociendo mejor que nosotros el paño allá. No, todos conocemos. A mí me parece que sí, la democracia venezolana está condicionada, empezando por el bloqueo, ¿no? Porque si el presidente de un país tiene un precio sobre su cabeza de $50 millones y pedido de captura a todo su gabinete, es condicionante. Si hay un bloqueo que, digamos, hizo que de 2,5 millones de barriles por día se pasa a 100.000 barriles, ahora por suerte está en 1.200.000, es condicionante. Si alguien dice, si me votan a mí se va a acabar el bloqueo, es condicionante, y eso también tiene como contrapartida un gobierno que efectivamente ejerce al máximo en los límites de su autoridad. El proceso de las elecciones del 28 de julio para los países vecinos y para los opositores está superado. De hecho, insisto, todos los opositores, menos María Corina Machado, se presentaron en las elecciones a gobernadores y alcaldes, sin hacer un balance sobre el proceso del 28 de julio. Pero dieron por superar esa etapa y se presentaron todos. Vuelvo a ver el caso de Enrique Capriles, que es muy paradigmático, ¿no? Entonces, en este momento, sinceramente lo que queda demostrado es que la preocupación de los Estados Unidos no era por la democracia, ni por las actas, ni por los derechos humanos, lamentablemente, sino por el petróleo. Y no hace falta ser muy estudioso porque eso lo dice Trump. Sí, lo ha dicho claramente, sí. Sí, son explícitos. Claro, teníamos el petróleo, se nos escapó. Entonces me parece que en general toda América Latina, no para justificar, ¿no? Pero toda América Latina está condicionada. Nosotros tenemos en Perú un presidente preso porque fue producto de un golpe de Estado, un vicepresidente preso en Ecuador, tenemos una vicepresidenta presa en Argentina, ¿no? Todos, Cristina libre, Cristina inocente. Entonces, todas las democracias están condicionadas. Evo no pudo ser candidato a presidente, tampoco pudo en el 2021 ser candidato, el 2020 digo, candidato a senador. Correa no pudo ser candidato en Ecuador. Lula no solamente que no pudo ser candidato, sino que estuvo preso 580 días hasta que se determinó luego que era inocente. Entonces, el principal problema
me parece, es la determinación de los Estados Unidos, ahora ejercida de manera brutal, terrible, envalentonada, ¿no? Digamos, a lo patotero, diría Néstor Kirchner, cuando se lo dijo en la cara a Bush hace pocos días, recordamos aquel discurso de hace 20 años, ¿no? Entonces yo veo que ahora, sinceramente, ¿no? La preocupación de los sectores sociales y políticos es, digamos, detener esto, demostrar que efectivamente, permitir que las Naciones Unidas entren y que demuestren que ahí no hay ni elaboración, ni producción, ni elaboración, ni exportación de droga, bueno, que se pueda así entonces preocuparse por los otros temas. Ahora, lo principal, lo excluyente, es esta amenaza que parece inminente de concretarse, ¿no? Oscar, ¿cómo está la misión diplomática de Venezuela acá en Argentina? Yo el último registro que tengo es que la embajadora Estela Maris Lungo se fue, creo que es la actual embajadora de Venezuela en México, y viste que es una sede diplomática que constantemente es acechada por la comunidad venezolana que está acá, que claramente no simpatiza con Maduro, ¿no? que son opositores. Te quería preguntar cómo está esa misión acá actualmente. Están rotas las relaciones, no hay misión diplomática argentina en Venezuela, no hay misión diplomática venezolana en Argentina, es Brasil la que cuida los intereses de ambos países en el otro, ¿no? Es decir, no sabía esto. Sí, pero incluso de hecho en la residencia de la embajada, que fue mi casa, hay una bandera brasileña. Claro, pensé que eso pasaba solo en Caracas, no acá. Sí, hay como reciprocidad, ¿no? Se dice en la diplomacia. Es exactamente en espejo lo que hace un país para con el otro, es así. Sí, hay reciprocidad. Están rotas las relaciones. En los dos países Brasil cuida los intereses, digamos, de Venezuela en Argentina y de Argentina en Venezuela. Ese es lo que trae, claro, un sinnúmero de complicaciones, ¿no? Porque, sobre todo lo consular, ¿no? La obtención de documentos, de certificados, en fin, es todo un gran... Bueno, hay un asunto que tiene que ver con la cantidad de... que esto es algo que me parece que en algún momento va a haber que revisar de manera muy puntillosa, sin prejuicios, sin xenofobia en el medio, pero sí por una cuestión de responsabilidad de Estado. La cantidad de venezolanos, que sobre todo se dio en la época de Macri, del macrismo, que se les otorgó como documentación argentina a granel, con la excusa de que el consulado venezolano en Argentina no proveía documentos, y tenemos como una cantidad de venezolanos documentados en Argentina, de los que casi no hay censo, no hay registro. Claro, y por suerte acá tenemos una migración que se incorporó. En otros países costó mucho más, pero sí, efectivamente, es que la ruptura de relaciones debería ser es la última de las medidas que hay que tomar. Porque por lo menos lo consular debe seguir practicándose, ¿no? En plena guerra había representantes de los países que estaban enfrentados bélicamente, porque un canal de diálogo mínimo hay que tener. Este tema del consulado es un problema porque, claro, genera una cantidad, insisto en esto, de cuestiones prácticas, además de las oposiciones políticas, que mayoritariamente son opositores, los venezolanos que están acá, se calcula que hay unos 200.000, pero bueno, ojalá eso se solucione al margen de después lo que los ejecutivos planteen como diferencias fuertes, ¿no? Bueno, Milei tiene una conducta no de alejarse de Venezuela, sino alejarse de toda América del Sur, ¿no? No está yendo a los encuentros del Mercosur, no está yendo a la reunión de la CELAC, no fue a la reunión del G20. Del G20, ya es una exageración. Y es una exageración. No rechazamos la invitación para ingresar al BRICS. Fíjate, un club donde todos quieren entrar y lo rechazamos. Esa cuestión ideológica, en ningún caso es bueno las decisiones ideológicas demasiado rígidas, no digamos ni en un sentido ni en otro, sean gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, pueden tener su ideología, pero después hay conveniencias evidentes, la existencia del Mercosur, la participación en el G20, la integración en los BRICS. Pues fíjate que el propio Bolsonaro participó en los BRICS. De hecho, puso el primer presidente del banco de los BRICS, lo puso Bolsonaro. Luego vino Dilma Rousseff, pero Bolsonaro, que claramente no tiene, digamos, simpatía con el chavismo, ni con China, ni con Rusia, pero sí comprendió que el proceso de los BRICS, incluso del Mercosur, podía ser beneficioso, sin renunciar para nada,
su opinión ideológica y su opinión sobre el resto de los países. Eso es una de las características que tiene el BRICS, donde hay países absolutamente antagónicos desde lo ideológico y lo político, y sin embargo participan virtuosamente en la convivencia. Oscar, te agradecemos muchísimo por el tiempo con Sin Pasaportes. Entendemos un poquito mejor lo que está pasando ahora en la región. Y bueno, ojalá podamos invitarte la próxima en piso. El año que viene, ya el año que viene. Sí, digamos al aire que yo me equivoqué ayer y me habían invitado al piso. Y fui a la radio ayer y era hoy, así que hoy no podía. No, cumpliste de sobra, 2 veces viniste hasta acá. ¿Vivís muy lejos, Oscar? Vivo en Avellaneda. Ah, sí, hiciste un viaje. Bueno, será recompensado. Será recompensado de alguna manera. Oscar, contigo nos vemos el 15 de diciembre en el Parlasur. Sí, porque vas a ir, ¿no? Como expresidente estás invitado. Así que le cuento a la audiencia de Orián, antes de cortarte la comunicación, que la sesión del 15 de diciembre del Parlasur, que es la última del año, se cumplen 20 años del protocolo constitutivo y están todos los presidentes invitados. Y si no me equivoco, fuiste el 16º presidente del Parlamento, ¿no? Creo que sí. Creo que sos el 16º. Sí. Así que va. Bueno, nos vemos el 15 en Montevideo entonces. Los felicito por el trabajo de tratar de entender, no porque me inviten a mí, sino de tratar de entender lo que pasa, porque es impensable tratar de mejorar las condiciones de nuestro pueblo y conseguir, digamos, una autonomía, una soberanía, si no comprendemos lo que pasa en el mundo. Hoy más que nunca está muy vinculado. Así que los felicito por el esfuerzo de aportar a los militantes, a los interesados, información. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Un abrazo grande desde acá. Nos vemos. Adiós. Es muy complejo lo que está sucediendo, amerita toda nuestra atención. Y es minuto a minuto, es día a día. Yo todos los días siento que me voy a despertar con la noticia de que invadieron Venezuela, que no es invadieron la casa de Nicolás Maduro, Moros, te caiga mejor o peor, es invadieron nuestro continente, está Sudamérica. Esto es muy importante lo que estás diciendo. Sé que algunos de nuestros oyentes, tal vez, del campo nacional popular, se urtican cuando uno tiene críticas respecto de lo que está sucediendo en materia de política doméstica en Venezuela y con el proceso de estos últimos años encabezado por Nicolás Maduro. A mí me parece que la autocrítica o la crítica, en este caso, porque no somos venezolanos y no vivimos en Venezuela, pero puede aportar, por el contrario, opciones, alternativas, un futuro posible. Pero bajo ningún concepto no hace falta, no es necesario apoyar, validar, estar de acuerdo o no con Nicolás Maduro, con lo que haya sucedido o vaya a suceder puertas adentro, para decirle no, un no rotundo, sin pero, sin coma, a la avanzada estadounidense. No hace falta una cosa para plantear, asumir la otra. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucha firmeza, porque si no nos perdemos en una ecuación insoluble, porque quien la tiene que resolver son los venezolanos. Lo que no podemos permitir es que nada de esto se digite en Estados Unidos, ¿no? Y después se imponga a los venezolanos. Ellos tienen, como nosotros lo sentimos acá, que tenemos el derecho a elegir nuestro propio rumbo. Y hoy en Argentina la ciudadanía está muy dividida. No todo el mundo está de acuerdo sobre el rumbo a seguir. Y seguramente si estuviéramos ahora hablando con un libertario nos pintaría, ¿no?, una pinturita de esas que no estaríamos absolutamente de acuerdo en nada. Pero esa persona, tanto como nosotros, tenemos el derecho a pugnar por el modelo que queremos y que creemos mejor, claro, para este país donde estamos viviendo. No que lo decida Estados Unidos. Es ahí donde me parece que no tenemos que tener fallas, ¿no? No se puede equivocar. Cuando se abre la puerta del infierno, se abre para todos. De la Argentina al mundo, sin pasaportes.
Para el gobierno de Javier Milei, Estados Unidos es el modelo a seguir y no importa cuando leas esto, ¿no? Esto fue así antes de asumir, incluso, ya era cierto. Y sigue siendo cierto con, obviamente, consecuencias. Bueno, hemos tenido varias señales más, varias pruebas de ese alineamiento total y irrestricto en esta última semana. Cuando digo última semana, la última semana de sin pasaportes, o sea, contando también los días de la semana anterior, ¿no? Pasada. Podemos empezar, hay varias noticias para comentar, pero ¿por qué no empezar con el anuncio que hizo el gobierno de crear una Agencia Nacional de Migraciones que en este caso va a depender de seguridad y no de interior? Rompiendo entonces con una tradición histórica, podríamos decir. Es interesante porque está basado en el modelo estadounidense, ¿no? El diseño de esa Agencia Nacional de Migraciones es un diseño que se inspira en el Homeland Security. Bueno, les gusta mucho todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y les gusta mucho la cuestión de la securitización. ¿Les gusta o se lo imponen? ¿O ambos? No sé. Está bien para pensar. Está bien para pensar. Yo me gustaría que me digas más sobre esto. Simplemente decirle a la gente, a los que nos escuchan, ese Homeland Security es lo que se ideó después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Este es un poco el modelo que ahora se busca emular acá en la Argentina, que tiene otros desafíos, otras dinámicas, otras fronteras, otras muchas cosas, ¿no? Decime un poco, me interesa esa pregunta. Bueno, es una pregunta que no tengo la respuesta, ¿no? Me lo cuestiono también. A mí voy un poquito más allá de lo que decías vos y más allá de que esto de la Agencia de Inmigración esté basado, me parece que es una copia burda y berreta de lo que en Estados Unidos se conoce como el ICE. Claro. Es la sigla para Immigration and Customs Enforcement, que sería como la policía de inmigración y fronteras de Estados Unidos, que bueno, que es muy, muy controversial y que incluso a mí me tocó en el año 18, estuve por determinadas circunstancias de la vida viviendo una temporada en Estados Unidos y en ese momento en la ciudad de Nueva York había, como en el estado de Nueva York, había una gran campaña de los demócratas, también gobernaba Trump, era el primer mandato de Trump, claro. El Trump 1.0, y el caballito de batalla de los demócratas en el estado de Nueva York para la campaña esa era abolish ICE, ¿no? Como claro, abolir esta policía de inmigración y frontera. Y esa era, o sea, las remeras. Yo tengo una remera, la uso para dormir. La voy a guardar, la voy a mantener más cuidada de recuerdo. Que dice abolish ICE. Esa era la remera de campaña y con eso se hicieron. En ese momento Cuomo, el gobernador de Nueva York, se hizo con un gran triunfo, que en un momento había estado en jaque, pero con esa campaña lo logró. Y es un poco también uno de los caballitos de batalla que usó el flamante alcalde de Nueva York, ¿no? Se me fue el apellido Mandami. Mandami. Así es. Entonces, me parece que es esto que hace el gobierno de Milei es una copia burda de eso. Como en muchos otros aspectos, ¿no? Como en tantos otros aspectos. Una copia barata. Sí, es bastante chabacano, ni siquiera Cipayo le queda grande, ¿no? Bastante vergonzoso de parte del gobierno de Milei. ¿Y por qué nos interpela? Más allá, digamos, de la comparación. Porque hay que ver el accionar hoy justamente del ICE y latina CE, ¿no? Que también significa hielo, si uno lo quisiera tomar no como si lo lees de corrido y no como sigla, significa hielo. Porque está siendo el brazo ejecutor de la política antimigratoria de Donald Trump, persiguiendo, si ustedes vieron algún video, por ahí estoy diciendo algo que ya todos saben, pero bueno, por si hay algún desprevenido, han circulado muchísimo en las redes sociales, han llegado, hasta nuestras pantallas, las imágenes de persecución de inmigrantes, regulares o ilegales, no importa, por parte justamente a manos de agentes del ICE.
Esto en una magnitud siempre, los gobiernos estadounidenses, demócratas, republicanos, han tenido sus políticas antimigratorias. Algunas se hicieron más visibles y otras menos, ¿no? De Obama, por ejemplo, se le decía, si no me recuerdo, jefe deportador por la cantidad de decenas de miles de personas migrantes que fueron deportadas durante su gestión. Entonces, no es que las políticas antimigratorias tengan un solo sello, pero claramente se ha acelerado en la retórica y en la práctica. Son los mismos agentes que persiguen, detienen y mandan, por ejemplo, a las cárceles de máxima seguridad de El Salvador sin pruebas a gente acusada, no ante la justicia, acusada desde la retórica de ser unos violentos, terroristas, etcétera. Familias rotas, historias que en este momento no están siendo portadas en los diarios, pero digo, entonces emular el sistema estadounidense también en este contexto, con este gobierno, con ese pensamiento, esa cosmovisión que tiene este gobierno de Javier Milei, no es solamente pensar en las estructuras, sino también la visión que sostiene esa dinámica, ¿no? Y en un país que está hecho por inmigrantes, un país que tiene Totalmente. la inmigración como un valor medular incluso desde el preámbulo de su Constitución Nacional. Un error a todas luces. Y como bien vos decías, Orián, no solo sobre inmigrantes irregulares, sino también sobre inmigrantes regulares. Absolutamente. Es como si en Argentina mañana empezaran a entrar a los centros y voy más atrás, a los centros de la comunidad italiana tan tatanada que hay acá en el país, y empezaran a echar a los padres de alguna persona nacida acá en Argentina que tiene padres italianos. Ese es el nivel, digamos, para que tomemos dimensión. No pensemos en un boliviano, no pensemos en pensemos en un italiano. Pensemos en un italiano. Claro. Bueno, esta fue el presidente Macri, con la política migratoria de Trump, debería irse a El Salvador. Tendría un problemón porque es hijo de italiano. Y yo no estaría haciendo este programa, amigos, amigas. Bueno, esta fue una de las decisiones de esta última semana que ha tomado el gobierno de Javier Milei y que emula, ¿no?, entonces el modelo impuesto, dictado, ideado desde Washington. Hubo otra decisión que la hemos mencionado muy al pasar en la entrevista que tuvimos recién, que es la decisión que tomó Javier Milei de no viajar al G20. El G20 se celebró el fin de semana pasado, fue primero boicoteado por Donald Trump y no viajó Javier Milei. Sí, el canciller estuvo para no adherir a la resolución final. Siempre hay un comunicado conjunto que habitualmente se vota a fin. Perdón, son las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Que quede constancia. Bueno, es un documento que en realidad no se trabaja en el momento de la cumbre. Se trabaja con semanas de anticipación, muchas reuniones que no involucran directamente a los jefes de Estado, pero cuando llega el momento del G20, ahí por lo general se trata de poner la firma. Si hubo alguna disidencia, si hubo algo para comentar, generalmente se hizo previamente, se hace previamente a la cumbre, de tal manera, porque si no, no se llegaría a ningún acuerdo. Sería impracticable. En tan pocas horas. Bueno, se ve que Argentina mucho no dijo en la previa, pero sí se opuso a la resolución final, en disidencia, ¿no?, con esa resolución conjunta. Dos comentarios sobre eso. Lo primero es que, habla de una ineficiencia de la conducción de la política exterior argentina. Vos no podés llegar a ese estadio en desacuerdo absoluto con lo que se llama el communiqué. Es una palabra francesa que se usa así, aunque se hable en inglés, para hablar del comunicado final de este tipo de cumbres. Y después, la otra cuestión es que el G20 no es ni comunista, ni socialista, ni está conducido por Irán. Por el contrario, el G20, para nuestros oyentes, son los 20 países que tenían el Producto Bruto más alto en el año en que se creó eso, que fue luego de la crisis de la subprime en Estados Unidos en el año 2008. Era tal como se estaba cayendo el sistema económico conocido hasta ese momento en el mundo que dijeron, juntémonos los 20 países que tenemos el PBI más alto del mundo para ver cómo reordenamos el sistema económico internacional. Ahí entra Argentina, ¿no? También esto, anotémoslo, la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner del 2008, estaba, de los 200 países del mundo, estaba en el top 20. Bien. Por eso entonces estamos hablando de los 20 países más ricos del mundo, no estamos hablando de los BRIC, no estamos hablando del comunismo, no estamos hablando de Irán.
¿también nos aleja de eso, Milei? ¿Tal es la marginalidad que nos aleja incluso del G20? Sí, ese es el seguidismo extremo. Ya no sé qué palabra utilizar. ¿Cuál es el trasfondo de la decisión de Donald Trump? Supuestamente tendría que ver con un supuesto genocidio contra los blancos en Sudáfrica. Este sería el motivo por el que Donald Trump no quiso viajar. ¿Cómo sabemos esto? Porque Donald Trump hace una semana recibió al presidente de Sudáfrica en el despacho Oval y frente a las cámaras del mundo, no a la prensa, digo del mundo, porque la prensa internacional estaba ahí, trató de humillar al presidente acusándolo de no hacer nada para detener ese supuesto genocidio contra los blancos, del que quiero acá dejarlo muy en claro, del que no existe pruebas. Existen violencias en Sudáfrica, tienen sus desafíos, pero primero no solamente contra personas blancas, para empezar, y no hay nada remotamente cercano a lo que es efectivamente un genocidio que sí está sucediendo en otras partes del mundo y que podríamos sin lugar a dudas nombrar, como en Sudán, como en la Franja de Gaza, por ejemplo. Pero en el mundo de Donald Trump, ahí hay una línea infranqueable que hace que no puede viajar a Sudáfrica. ¿Qué tiene que ver la Argentina? ¿Qué tiene que ver Javier Milei con ese relato, con esa construcción, ¿no?, de un relato a las medidas de los intereses de Donald Trump? No tiene nada. Estamos ante un presidente que claramente está en una situación de paternalismo, ¿no? Con quienes... Sí, el papá, de hecho, lo llaman así algunos, ¿no? Es el papá de... El jefe de la OTAN le dice daddy. Sí, claro. Sí, sí. Hay una situación de paternalismo extremo y bueno, la verdad que es lamentable para nuestro país que con todas las dificultades que en los 200 años de historia ha atravesado, siempre ha tenido un lugar muy importante en el mundo, ya sea por el soft power, ya sea por haber ganado un mundial, ya sea por haber dado alimentos en una posguerra, ya sea por haber sido una potencia a principios del siglo XX, en fin. Me parece que es una lástima que este momento del siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI, ponga a la Argentina en un lugar de tanto ostracismo, de tanta humillación, tan bufanesco. Política exterior argentina, entonces ya no existe como tal, al menos al ver, digamos, las decisiones que está tomando el gobierno en la Cancillería, ¿no? Esa adhesión automática. Argentina votó, por ejemplo, en contra de derechos de pueblos indígenas en la ONU, de derechos de mujeres, de la solución de 2 estados respecto de Israel y Palestina, retiró su candidatura, lo hemos hablado acá, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acaba de votar también, y así seguimos haciendo un paneo de algunas noticias que se dieron a conocer. Votaron en contra unos días atrás de una resolución para prevenir y erradicar la tortura. Argentina, referente internacional en materia de derechos humanos, ha votado en contra. No es la Argentina, en realidad, deberíamos decirlo de otra manera, el gobierno de Javier Milei, pero sí en la representación de los intereses de todos los argentinos y las argentinas, ha votado en contra. Una votación además que es bastante dada habitualmente. Yo siempre voy a lo mismo. De los más o menos 200 países que hay en el mundo, solo 3, 4 votaron en el mismo sentido que Argentina. Sí, y 180 para el otro lado. O sea, el verdadero aislados del mundo. Realmente estamos aislados del mundo hoy. En este caso, nuevamente, Estados Unidos, Argentina, efectivamente, y Israel. Y esto me da pie para decirles, para que les podamos contar otra noticia, que es que, bueno, Javier Milei no viajó a Sudáfrica, se perdió el viaje, pero sí va a viajar a Israel. Que no hay ningún problema con que viaje a Israel, más allá de que está viajando más a Estados Unidos e Israel que a cualquier provincia de Argentina, pero digo, no es un problema el destino en sí. Sí, el objetivo del viaje es realmente repudiable porque es para concretar el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. La intención se conoce desde hace mucho tiempo, se ha hablado, lo ha dicho Javier Milei, etcétera. ¿Cuál es la novedad? Bueno, que lo ha ratificado nuevamente quien es el nuevo canciller, ¿no? Pablo Kirno. Lo ha hecho, esa ratificación la ha hecho en el Foro Económico Argentina-Israel que se celebró en las últimas horas junto
al canciller israelí, que lo invitó, de hecho, a viajar a Israel en febrero del año que viene. Y Kirchner en esa ocasión dijo que, bueno, ya estaban ambos gobiernos trabajando en una visita oficial de Javier Milei con pasos muy concretos para la mudanza de la embajada. Que hablar de una mudanza de la embajada no termina de reflejar el calado de esa decisión, ¿no? Estamos hablando de una ciudad en disputa que no es reconocida por el derecho internacional como siendo capital de Israel, que por el contrario los palestinos reclaman la parte oriental de la ciudad, Jerusalén Este, le decimos básicamente, que fue ocupada por Israel en el 67, también anexionada después, y los palestinos y las palestinas lo contemplan como capital de su futuro Estado, si es que en algún momento se puede finalmente cumplir con ese proyecto legítimo de tener un Estado propio. Entonces, me parece que en cualquier momento, y ya me parece que se viene el próximo tema, me están haciendo señales, pero me parece que en cualquier momento esa decisión sería cuestionable. Pero además hay algo muy gracioso. Es una decisión costosa. ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está el ahorro fiscal? ¿Hay plata entonces? Pensé que no había plata. ¿Hay plata para mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén? Digo, me da risa eso. De nuevo, países que tienen la embajada en Jerusalén, 5, 6, marginales, de nuevo, aislados del mundo, a contramano del mundo. Y algo que a mí me perturba mucho, Orián, es que Milei en campaña, cuando anunció que iba a hacer esto, dijo que era para él una empresa personal mover la embajada. Entonces, es que todo es personal. Cuando uno llega a la primera magistratura de un país, no puede moverse con sus cuestiones religiosas, con sus motivaciones personales, haciendo uso del Estado, sino que la pague él, que pague él de su bolsillo el movimiento de y yo creo además, la mudanza de la embajada. Yo creo además que ubica a la Argentina en un mapa en el que no queremos estar. Esa es una decisión que está queriendo llevar a cabo, mientras se está llevando a cabo una limpieza étnica / genocidio en la Franja de Gaza, con una violencia muy inusitada en Cisjordania ocupada, denunciada desde la ONU hasta cualquier organización de derechos humanos y no solamente como una opinión propia nuestra. Entonces también me parece que ubica a la Argentina en un mapa que no sé si queremos estar ubicado de ese modo. Hemos hecho un pequeño paneo, ahora volvemos en instantes para un viaje más. Sin pasaportes, todos los miércoles a las 18, FM La Patriada. Otro cambio de paradigma acá en la Argentina. Por primera vez desde 1983, un militar quedó al frente del Ministerio de Defensa para entender el alcance y las consecuencias de esa decisión. Tenemos el placer de estar en comunicación con Roberto López, que es abogado magíster en Defensa Nacional, también consultor. Muchísimas gracias por el contacto. Y amigo mío. Y amigo de Franco, digámoslo todo, así ya saben con quién estamos hablando. Roberto, gracias por el contacto con Sin Pasaportes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Franco. Hola, Roberto. Roberto, contanos, que es te lo pregunto así sencillo, ¿es un retroceso para la democracia? Es un retroceso para la democracia, es un retroceso lo que teníamos consolidado como la conducción política de la defensa, como el control civilizo de la defensa, y dejamos en manos de aquellos actores el control de ellos mismos. Entonces es gravísimo lo que pasó y lo que está pasando. Me parece que mucho más simbólico es que el haber jurado con el uniforme puesto. Y hay un montón de simbolismos y de gestualidades que parecen más una afrenta que una decisión estrictamente técnica. Roberto, ¿qué consecuencias podría tener a futuro para Presti en términos de su carrera, en términos personales? ¿O qué crees que habría que hacer a futuro para con esta decisión, no? Sí, a mí me resulta sumamente extraño que él no pida el retiro, que actualmente siga con su jerarquía de general, teniente general, jefe de Estado Mayor General del Ejército. Me parece que hubiese sido más prolijo. Quiero hacer esta aclaración. La conducción política de la defensa no significa que un militar, habiendo pasado su tiempo de retiro,
extenso, pueda dedicarse a la política y lo lleve a estar conduciendo algunas áreas. Porque no está mal. Lo que sucede en este caso es poner a un militar en estado militar, en estado de servicio, como la autoridad máxima del jefe del ejército. Digo, ahí está donde choca, me parece, violentamente con una consolidación de tradiciones que teníamos en torno a la construcción del poder civil sobre la conducción de la defensa. Las Fuerzas Armadas son una parte integrante de la defensa, pero no son la defensa en su totalidad. Y me parece que ahí está el aprendizaje, Franco, en donde hay que entender, como lo dice. Mira, hay una frase de Perón de 1950 cuando inauguró la Escuela de Defensa, hoy Universidad Nacional de la Defensa, cuando dijo: la defensa es algo muy importante para dejarlo únicamente en manos de los militares. Él siendo militar, por supuesto. Digo, es significativo y me parece que hay un indicador político hacia dónde vamos y la verdad que no es alentador ni lindo. Roberto, a casi 2 años de la asunción del gobierno de Milei, ¿qué balance haces de cómo están hoy las Fuerzas Armadas? ¿Qué Fuerzas Armadas encontró el gobierno de Milei? ¿Qué Fuerzas Armadas tenemos hoy en términos de recursos humanos, de adiestramiento, en términos de armas, en fin, en los aspectos en los que quieras expedirte? Mirá, yo creo que ha hecho un gran desastre con el personal. La administración de Rossi y Diana habían ordenado ese área tan sensible que son los recursos humanos, el recurso más valioso que tienen nuestras Fuerzas Armadas, los habían jerarquizado, estaban actualizando sus saberes de manera significativa, con reconocimientos de atrasos durante muchos años. Había muchos proyectos de actualización de material. Es verdad que había atrasos en la actualización de material, es verdad que no había incorporaciones importantes de material y eso había generado cierta degradación en el aparato militar. Pero la verdad es que llevarlo adelante de esta manera, de forma impulsiva, así una reestructuración acorde a las nuevas exigencias, acorde a los nuevos conflictos, y llevarlo así, comprar aviones en un lado, comprar los vehículos 8x8 de Stryker de Estados Unidos, me parece que solamente responde a un impulso demagógico de cumplir con eso, con una actualización del instrumento militar que no responde a una planificación. Realmente sí es verdad que Argentina necesitaba recuperar su capacidad supersónica. Argentina tiene una superficie muy grande que cubrir, con puntos muy disímiles, y necesitaba recuperar su capacidad supersónica perdida en 2015, cuando se fue de baja el sistema Mirage por completo, tanto Mirage 3, Mirage 5 y Dagger, que fueron dados de baja en diciembre de 2015. Hubo proyectos en el medio, estaba muy avanzado lo del avión chino, pero bueno, creo que la compra directa a Estados Unidos a través del Reino de Dinamarca de los F-16 y de los Stryker 8x8, que es un vehículo blindado que el ejército hace mucho tiempo quiere incorporar, obedecen directamente a el alineamiento estricto e innegociable que tiene Milei con los Estados Unidos y con Israel. Es difícil encontrar otro país en el mundo que tenga alineamientos tan estrictos y rígidos y no se permita hablar con otros países del mundo como sin ser un enclave colonial, ¿verdad? Claro. Roberto, yo entiendo el riesgo que encierra esa decisión, ese cambio, sabiendo, conociendo, entendiendo la historia, digamos, argentina y el rol que ha tenido, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en la última dictadura. Me pregunto desde el otro lado, ¿es verdaderamente una, cómo decirlo, oportunidad para las Fuerzas Armadas? Vos que sabés del pulso, digamos, de las Fuerzas Armadas, ¿están contentas con ese giro? Mirá, a ver,
las Fuerzas Armadas como toda organización no tiene una unidad de pensamiento. Claro. Y tienen hay oficiales de las tres fuerzas que son nacionalistas y que tienen un pensamiento nacional y popular, y después están los otros que aman Hollywood y están seducidos por el material bélico de las pelis, y entonces piensan que eso es ser militar y eso es ejercer la defensa de la seguridad nacional. Y como muestra de esto es entender el sentido estratégico de la adquisición de bienes materiales para la defensa. Argentina tiene parte de su territorio ocupado desde 1833. En 1982 hubo una guerra por recuperarlas, y a partir de ahí Argentina ha sufrido el embargo de armas y ha sufrido presiones del Reino Unido a otros países para que no le venda no solamente armas, sino repuestos para la puesta en funcionamiento de material que ya Argentina tenía, como buques, como que ha dado de baja y ha radiado por no tener la posibilidad de adquirir piezas de motores o de aviones Supertendar Modernicé, adquiridos en el gobierno de Macri, que no volaron una hora porque tenían vencidos sus asientos eyectables y su pirotecnia para que esos asientos puedan eyectarse. Entonces, como esos son todos asientos que tienen componentes británicos, no volaron una hora. Entonces hay un montón de cuestiones a atender cuando se compran bienes materiales para la defensa, y que particularmente tienen que ver con su uso, porque si Dios no quiera, pero tenemos un enfrentamiento con un país aliado al Reino Unido, en este caso Estados Unidos, automáticamente Argentina va a dejar de tener la provisión de repuestos, insumos para estas naves que compró, o los vehículos 8x8 Striker. O sea, tiene que haber un pensamiento estratégico detrás de cada paso, ¿no? Claro, por eso hablaba de la planificación. La reestructuración tiene que estar en función de la planificación. ¿Por qué? Y porque tal vez no sea agradable el cierre de unidades militares para la tradición de la familia militar, pero tal vez la continuidad de muchas unidades militares terminan siendo una cuestión meramente para desfiles y que no tienen un rol operacional hoy. Tal vez fuerzas más chicas, de despliegue rápido, unidades más chiquitas pero bien entrenadas y adiestradas y con buenas capacidades de material, que permitan tener un nivel de adiestramiento alto y de despliegue inmediato, lo que permite incorporar, si tenemos un conflicto armado, rápidamente personal, y el personal que está en funciones puede adiestrar al nuevo personal. Hoy no te olvides que la adquisición de un sistema de armas lleva 4, 5, 10 años en la puesta en funcionamiento óptimo, y en eso también tenés que entender que ese escalón tecnológico hoy es muy alto, y si vos te quedaste muy atrás, pasar ese obstáculo demanda tiempo, demanda dinero y muchos recursos humanos. Hay recursos humanos que se van a ir y que no van a ver al F-16 en nivel operativo, porque lleva mucho tiempo por la puesta en funcionamiento. No es hoy vos compras un avión casa y no vas a una góndola y decís, me llevo 5 casas polimodales y tantos misiles. No, porque lleva mucho tiempo, porque las terminales que producen los aviones tardan años en producirlos, porque los motores tardan años en producirse. Entonces todo obedece a una planificación y obedece a qué tipo de perfil de Fuerzas Armadas querés vos o requiere tu sistema de defensa. Y para eso hay que definir el sistema de defensa. Hoy no existe eso. Simplemente se adquirieron bienes materiales para la defensa, equipando unidades que ya existían, pero no tienen un horizonte, no tienen un perfil definido, actual y moderno. Qué interesante esto de la planificación que planteás. Te quería volver a la figura de Presti. ¿Se sabe si hay más
militares que vayan a ocupar lugares. Digo, cuando uno llega a ministro, yo me imagino, vos mañana llegas a ministra, probablemente quieras poner, no te digo todos los secretarios, como pero pasó con Jair Bolsonaro, algún ¿no? otro subsecretario, algún director nacional, digo, todo lo que implica sostener tu figura ministro, tu unidad ministro. Entonces, la pregunta concretamente, Roberto, es: ¿hay movimientos de este tipo de oficiales que estén llegando a lugares? No trascendió, o por lo menos yo no tengo registro de eso, pero no me parece extraño ni extravagante que eso ocurra. Es más, me parece que es lo que debería ocurrir, que personas de la confianza del nuevo ministro sea quienes ejecuten las actividades subordinadas de él, como secretarios y subsecretarios. A mí me parece que eso va a ocurrir. Por ahí no ocurre en una primera instancia, pero va a terminar ocurriendo, porque además hay que entender que el militar está, y más cuando está en funciones todavía, es orgánico y vertical, y tiene subordinados, no tiene colegas. Entonces, más tarde o más temprano, me parece que va a terminar ocupando los roles centrales del Ministerio de Defensa con militares en actividad, con lo cual lo hace todavía más complejo. Hay un gran libro, en realidad es un artículo que forma parte de un libro de Carlos Acuña, donde habla de estos temas, y particularmente de la desidia de la política sobre algunas áreas. Y la defensa era una de ellas, en donde decía más o menos que como es un área que no trae votos, que no es un área que cuesta gestionarla porque no se entiende el lenguaje, lo más fácil es dejarlo a los militares que lo hagan, porque tienen el lenguaje, porque manejan los modos, porque manejan la cuestión de los fierros. Entonces el camino más corto es eso, no aprender, no gestionar un área de gobierno por pereza. Y yo creo que este gobierno se desinteresa de estas cuestiones. Al gobierno le interesan dos o tres cuestiones vinculadas estrictamente a lo financiero, ni siquiera a lo económico. Y lo demás lo dijo el presidente dijo que a mí la política no me gusta. Entonces la verdad que es muy difícil hablar con un tipo de política que no le gusta la política. Y la defensa es una política pública más. Lo que sucede es que si no se lo toma con seriedad, simplemente pasa a ser un área más gestionada del gobierno, pero por sus propios actores. Totalmente. Y eso lo hace muy peligroso. Bien, vos sabés, Roberto, se nos termina el tiempo. Yo ahora que soy un hombre de radio puedo decir el tiempo es tirano, pero no quiero despedirte sin contarle a la audiencia que Roberto tiene un libro que es muy interesante. Yo lo tengo en mis manos, todavía no me lo firmó, pero ya me lo va a firmar, que se llama Parlamento, Democracia y las Relaciones Civiles Militares, que es un estudio que hizo entre 1986 y 2005. De hecho, te comprometo en vivo a que vamos a hacer un programa, se está enterando también acá la gente de Control, que vamos a hacer un programa con público en vivo antes de fin de año. Te comprometo que vengas y ahí traes un par de libros de regalo y me firmas el mío. Compromiso asumido, decime la fecha y la hora y ahí estaré con todo gusto acompañándolo. 10 o 17 de diciembre, ya te la mandaré por el WhatsApp. Perfecto, ahí estaré, compañero. Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo grande desde acá. Gracias por la invitación. Que tengan un buen programa. Gracias. Estuvimos hablando con Roberto López sobre la cuestión de defensa. Muy interesante, efectivamente, el diagnóstico que nos dio Roberto para prestar atención, y me quedo con ese dato de que, bueno, un militar al frente del Ministerio de Defensa podría abrir la puerta a más uniformados en lugar donde hasta ahora no se los veía. Volvemos en instantes para el tramo finalísimo del programa. Sin pasaportes, todos los miércoles a las 18, abrimos fronteras en FM La Patriada. Ya volvemos, ya estamos al aire con una recomendación final, ¿o no, Franco? ¿Ustedes ya tienen planes para este 29 de noviembre? Déjame llevarte unos días antes. Mira, acá le quiero mandar un saludo a Santiago San Martín, que nos está escuchando. Y hola, Santiago. Les cuento a todos que el 27 de noviembre se lanza el Instituto País en Marcha.
en Avenida Constitución 152 en la localidad de Merlo, que es un espacio que se va a dedicar a la investigación, al debate y a la generación de propuestas innovadoras para un desarrollo de la nación. Esto es mañana, 27 de noviembre, ¿sí? Yo no sé en qué día vivo, pero creo que mañana es 27. Claro, hoy es miércoles 26, Ahí va. mañana jueves 27, entonces ya tienen una cita para agendar y ahora vamos a agendar otra de cara al 29 de noviembre, este fin de semana. 27, 28 será entonces el sábado a las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo, una marcha, una convocatoria contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y en Palestina. Al finalizar el acto va a haber un pañuelazo en la Plaza de Mayo. La idea efectivamente es ser lo más numerosos posibles. Cuando decimos los genocidas de ayer y de hoy, hay varias fotos que ilustran bien el caso, ¿no? Algunas figuras de las últimas, Videla, por ejemplo, está ahí, pero también está Benjamín Netanyahu, codo a codo con Javier Milei, Donald Trump, el gran financista, y un par más que también reconocemos. Así que este sábado 29 de noviembre a las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo para manifestarse contra los genocidas de ayer y de hoy. Y vamos a terminar con una ronda de agradecimientos para Ezequiel María, nuestro productor estrella, que está enfermo. 39 grados de fiebre, es un montón. Yo con 39 de fiebre estaría... No, ya 39 es difícil de hacer, de llegar hasta el baño, digo, no, uno no puede ni salir, se tiene que arrastrar, así que Ezequiel, te mandamos un beso enorme. Está muy bien que no hayas venido, la verdad que no hubiese sido posible, pero igual a la distancia estuvo trabajando, en el programa hasta el ultimísimo minuto. También le agradecemos a Valentín Catalán en la puesta al aire, a Agustina Rossi en la operación audiovisual, a todos los compañeros y las compañeras de FM La Patriada que hacen este programa posible. Le mandamos un beso enorme a Gabriel Fuchs, que no estuvo hoy porque le dimos un descanso la semana pasada, esta semana, pero ya va a volver, por supuesto. Así volvemos a ser el grupo de superhéroes de siempre. Franco, ¿cómo la pasaste? Muy bien, como siempre, disfrutamos mucho este día de sol, nos mandó la cerveza Ezequiel, así que estamos ¿Cerveza? contentos. ¿Alguien dijo cerveza? No, bajo ningún concepto. Y me despido, bueno, recordándoles que hoy 26 de noviembre del año 2025, el riesgo país está en 690 puntos, mucho más alto de los 490 en los que lo dejó Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre de 2015. A todos ustedes que tengan una hermosísima semana y nos volvemos a encontrar para un nuevo Sin Pasaportes el miércoles de la semana que viene a las 18 horas. Pórtense bien, Cuidado, ojo. Un